Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a los lives, a Instagram Lives de la Academia Venezolana de Terapia Manual. Eh, Hoy estaremos conversando sobre un tema muy interesante relacionado con las tendinopatías de la rodilla. Y bueno, tenemos un invitado muy especial que, bueno, yo estoy muy contento, realmente contentazo de de que este invitado primero haya aceptado y después porque sé que es una persona que tiene mucho que darnos en relación a este tema. Vamos a esperar un poquitín que se vayan conectando y ya le vamos a dar entrada a este nuestro invitado. Les puedo ir adelantando que nuestro invitado tiene como residencia en este momento a Paraguay. Está viviendo en Paraguay y es egresado de la segunda promoción, la segunda corte de terapeutas manuales musculoesqueléticos, neuromusculoesqueléticos de la Academia Venezolana de Terapia Manual. Bien, saludos, saludos a todos. Ya veo que se están conectando de diversas partes del mundo. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Ya va, chicos, que no lo encuentro. Sé que se conectó en un determinado momento. Ahora no te veo, Isra. Aquí estás. Como les estaba diciendo, nuestro invitado es egresado de la Academia Venezolana de Terapia Manual, en su segunda promoción. Y actualmente se está formando eh, en una especialidad en tendones. Por eso les comentaba que bueno, que tiene mucho para darnos. Vamos a ver. Gracias, Carmen. Gracias. Saludos desde acá, de, de Madrid. Sí, y a todos los del cuerpo docente. La verdad que tengo un problemita aquí. ¿Qué pasó, yo? Isra, ¿dónde estás? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, saben que estamos en vivo y este tipo de cositas pueden suceder. Aquí lo tenemos. Ya después de un problemita técnico. Todo bien. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo te va? Hola Isra, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bastante bien. Acá entre pacientes y abrí un espacio para el live de hoy. Entiendo. Eh, ¿Tienes café? sí, claro, aquí está, aquí lo tengo. Cafecito. Que por cierto, Isra, yo te escucho perfectamente, pero no te veo. O sea, ¿No me estás viendo? tengo una imagen congelada de ti, eh,
y bueno, el sonido perfecto, pero bueno, típico, tengo tu imagen y la ruedita como que sí, constantemente te está buscando para conectarse. Entiendo. Bueno, déjame verificar mi señal acá un momentito y está full, la señal de conexión está perfecta. Vale. No Eh, sé si arrancamos y va continuando o cómo. vale, vamos a hacer algo ya que estamos comenzando y estoy ¿Sí? seguro que los que están aquí con nosotros nos tendrán la paciencia. Te voy a sacar del live y te vuelvo a invitar, Vale, ¿vale? dale, dale. A ver. Y ahora sí, vamos a ver. Voy. Discúlpenme. Ahí voy. Vamos a ver. Esperando por ti, ¿verdad? A ver si ahora sí tenemos ¿Y una mejor. ahora? ¿Mejor? Ahora, vamos. Por favor, los que nos están viendo, si alguien me puede mandar un mensaje para saber si están viendo a Isra o lo ven congelado, porfa. Yo te veo perfecto, Octavio. Ya. Yo a ti no. Vamos a ver si alguien me puede decir si ve bien a Isra. Dice que está sombreado. Sombreado sí. Sombreado. Claro, Como sombreado. se ve fantasmagórico. Bueno, Ah, congelado. Me dicen por aquí, lo veo congelado, se ve congelado. congelado. Sí, Vamos a intentar una vez más. Salgo y vuelvo a entrar. solo se ve Octavio y tú Frozen, dice Antonio. Sigue igual Octavio, me dice Charlie. Entonces volvemos a intentarlo y si Una no, vez más. arrancamos con todo, Vale, sí. vale. Vamos a ver. Ahora no lo tengo en sala. Difícilmente. Ahora sí. Listo. A ver. Oye bien, pero nublado. ¿Y ahora? Mira, Isra, te seguimos viendo congelado. Yo creo que lo mejor es comenzar con nuestra conversación Sí. y poco a poco espero Sí, que aparezcas moviéndote, si no, la gente sí, va a pensar, de todas maneras no hay material audiovisual ni solo mi cara y así que da igual, ¿ya? ya. Mira, Isra, yo estaba, antes de que te invitara al live, estaba hablando de Mm. ti, estaba hablando de que estás viviendo ahora en Paraguay. Eh, Sí, cuéntame esa experiencia así rapidito antes de que entremos en tema. Cuéntame esa experiencia. este, bueno, tengo casi 2 años viviendo acá en Paraguay, en Asunción, en la capital. Ujú. Y bueno, nada, pues inicialmente la razón por la que salí de Venezuela ya creo que todos la sabemos y no necesitamos entrar en detalle. Claro. Pero sí, ejerzo la profesión, he tenido la bendición como inmigrante de un país de llegar ejerciendo la profesión. Muy bien. Y bueno, dentro de todo este ejercicio, en casi 2 años, pues he conocido colegas excelentes, he hecho amistades. Ujú. Paraguay está pasando un proceso muy interesante en la fisioterapia y bueno, está en una época de transformación, una época donde se ve mucho, digamos, como tú solías decir, Octavio, cuando nos graduamos, somos un estudiante con título, se ve todavía mucha hambre de conocimiento y mucha pregunta de que se necesita hacer algo más. Se, Mira, se ve mucho.
Por ahí pregunta que si ya hablas guaraní. No, eso es casi imposible. O sea, no es que no se pueda, pero es un idioma que está muy empapado con la cultura del paraguayo en su idiosincrasia. Entonces tiene muchas expresiones que tienen que ver algo que está muy, muy en su ADN. Entonces, de hecho, si llevas la traducción al español, no entiendes la razón del porqué de esa expresión, ¿verdad? Es un idioma bastante interesante, es en prosa, es un idioma de estilo, lo que llaman los españoles romántico. Es difícil ya que no viene del latín, pero obviamente en 2 años acá muchas expresiones, la mezcla entre el español y el guaraní, que se dice yopará en guaraní, obviamente terminas entendiendo ciertas cosas cuando te lo dicen, lo entiendes, pero no lo sabes pronunciar. Entonces, de cierta manera, soy un analfabeta total en guaraní. Entiendo. Mira, me dice la gente que sigues congelado. Pero bueno, para los que están llegando y los que no nos vieron desde un principio, hemos intentado varias veces. Se escucha perfecto, pero sí, sabemos que la imagen sigue congelada. Vamos a hacer la idea de que es un podcast. Por ejemplo. Ajá, entonces, mira, para que los que nos están escuchando y viendo en mi caso, sepan un poquito. Sé que estás haciendo algo relacionado con tendones en este momento. Cuéntanos un poquito sobre esa área. Sí, o sea, bueno, en realidad el tema de tendones yo digamos que vengo atendiendo desde el 2011. Uh-huh. A mí la persona que me habló de los tratamientos de tendinopatía fue el profesor Alejandro González, que también formó parte estudió conmigo en esa época en el corte de terapia manual. Claro, y él se inició en Itamar, sí. Ajá. Y bueno, él me habló en esa época del tema de la EPI, ¿verdad? Y me interesó mucho la propuesta. En cierta manera, las tendinopatías sigue siendo el agujero negro dentro de la patología articular, ¿verdad? O sea, si bien si se rompe un ligamento, bueno, le hacen una cirugía, si se fractura pueden ponerle osteosíntesis o inmovilizar, pero en las tendinopatías todavía vemos que la cirugía no es efectiva y a veces el tratamiento de fisioterapia todavía falta mucho, ¿verdad? Si nos adelantamos un poco, incluso con las investigaciones actuales, alrededor del 40% de los pacientes con tendinopatía no logra recuperarse, o sea, es una tasa extremadamente alta, ¿verdad? Estamos entonces, hablando de 40%. 40% nunca puede recuperarse, o sea, entonces es un mundo que necesita constante actualización, constante lectura, constante estudio. Se necesita siempre estar empapado en las tendencias, en lo que sirve y lo que no sirve, porque estamos hablando también que hay como una presión de que necesitamos encontrar una especie de respuesta, ¿bien? Y en el 2011 me inicio, gracias a los consejos del profesor Alejandro, en el tema de la EPI, de la electrólisis percutánea intratisular, una técnica muy famosa en España. Yo creo que seguro fui la cuarta, digamos, corte de formación de EPI del doctor José Manuel Sánchez, y mi formación comenzó en el 2011 y finalizó en el 2013. Es una formación donde te tienes que empapar y hacer prácticas en cadáveres, hacer ecografía, es una técnica mínimamente invasiva. Ya hoy en día hoy en día se conoce muchísimo, ya para esa época, hace 8 o 9 años atrás era algo muy nuevo, sigue siendo algo muy nuevo. Y bueno, ahí es donde comienza mi tema, digamos, un poquito pasión por las tendinopatías. Me gusta la lectura y actualmente estoy haciendo una formación, digamos, una formación en tendinopatías de tren inferior con el doctor Peter Maliaras. El doctor Peter Maliaras es un investigador de punta en el mundo de los tendones, es muy conocido y se encuentra en Australia, y es una formación a distancia con su clínica que se llama Complete Sport Care, que ahí es donde estoy haciendo los módulos. Son un poco más de 9 módulos y bueno, ahí estamos batallando entre el inglés, el español, el inglés, el australiano, que es un poquito complicado. Claro. A mí me da risa que digas esto de batallando entre el inglés y el australiano. Porque
porque los que medianamente se mueven dentro del mundo de habla inglesa, vamos, el australiano es algo muy Sí. particular. Hay que afinar mucho el Ellos, oído ellos, para poder sí, incluirlo dentro del inglés. sí, ellos y los escoceses, ¿sabes? En un año ganan uno, al otro año ganan otro, de que es más complicado de entender. Pero bueno, Australia es actualmente la cuna de la investigación de la tendinopatía en el mundo. De verdad tiene excelentes investigadores, excelentes estudios y actualmente es, digamos, los que han introducido las nuevas tendencias o las nuevas teorías, las nuevas bases del tratamiento en lo que estamos ahora. De verdad que es impresionante, tiene líneas de investigación tremendas, tienen No, investigadores tremendos. dame un segundo, Isra. Sí, Lice Rodríguez, se llama Mayara, sí. doctor Mayara, el doctor australiano. Mayaras. Ajá, se escribe con dos L, Mayaras. Mayara con Ujú. dos L, ¿ok, Lice? Sí, sí. Sí, Estás Peter preguntando por Mayara. eso. O Sí, Peter Maliara Peter podría ser Mayara. si es de origen italiano, no sé. Sí, sí, ahí lo colocó Dani Acosta, gracias, Dani. Sí, Ese mismo exactamente. es. Seguías diciendo y disculpa que te interrumpí. Sí, entonces, pues hoy en día, digamos que desde el 2014 para acá, se ha cambiado mucho el paradigma del tratamiento de tendinopatía, ¿verdad? Hay muchas cosas en las que creíamos que servían y hoy en día sabemos que no, y hay muchas bases a nivel patológico que creíamos que funcionaban, mejor dicho, cómo funcionaba y hoy en día no es así. Bien. Parece mentira, pero el sentido común y la lógica no entra mucho dentro de la patomecánica del tendón. Eh, Vamos a empezar a hablar, bien, vamos a hablar de la tendinosis rotuliana. La tendinosis, para hablar de eso, vamos a hablar un poquito del modelo patológico del tendón y también vamos a hablar un poquito de lo que es la tendinosis rotuliana. Dame, La dame, tendinosis rotuliana, dame un fíjate, segundito, Isra. sí, Mira, te quería sí, comentar que una de las cosas importantes que dijiste es que el tendón es un agujero negro sí, dentro de lo que es la patología articular. ¿Cómo sí. será que dentro de mi experiencia como docente, cuando tú hablas de una articulación en línea general, el alumno te habla de todas las estructuras habidas y por haber que puede tener una articulación y rara vez nombra el tendón como parte integral, estructural de la articulación? Sí, lo que pasa es que el tendón, como ha sido eso, digamos, discapacitante, el fisioterapeuta que se ha dedicado más a la parte deportiva sabe que es el dolor de cabeza del día a día. Y pasa algo, el tendón tiene una vía nociceptiva de dolor. El tendón no hay una sensibilización central como tal, ¿verdad? Porque es una vía nociceptiva que lo inicia. Y tú puedes encontrar atletas que te dicen, mira, terminé el juego con un esguince de tobillo y jugué. Tenía una fisura, no lo sabía y jugué toda la temporada con esa fisura. Tuve, bueno, una contusión y pude hacerlo, pero rara vez tú vas a encontrar un atleta que te diga con una tendinopatía dolorosa, que te diga, puedo jugar, puedo desempeñarme normal. O sea, el dolor es discapacitante, o sea, no puedo cambiar de dirección, no puedo hacer sprint, no puedo saltar, ya no, ya el tendón es un órgano que es un generador tremendo de kinesiofobia. Es tremendo, o sea, hace que la persona adopte una kinesiofobia tremenda. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron al Potro, al tenista argentino, que es muy famoso, y él, como todo buen tenista, tiene una tendinopatía rotuliana tremenda, discapacitante, Sí, el Potro y Álvarez. Uh-huh. el Potro Álvarez, sí, y él en una entrevista, yo recuerdo hace un tiempo, él decía, llegaba un momento que solo el hecho de pensar jugar me dolía la rodilla. ¿Bien? Entonces, el tendón tiene esa capacidad, te da esa capacidad, digamos, maquiavélica de someter a una persona de que no va a moverse porque le va a doler. Y es así, tiene una vía nociceptiva y cada vez que mueve duele. Ahora, Por cierto, esto de que tiene la vía nociceptiva, se puede entender, pero sí. leyendo algunos estudios que hablan sobre la lesión del tendón y la angiogénesis, ¿habrá alguna relación de esto de la No, vía no hay enriquecida? relación, no hay relación, eso era lo que creíamos antes, pero no existe relación, bien,
Fíjate, el tendón, actualmente el modelo que se maneja, que es el que tiene más, que se ha comprobado bajo estudio, es lo que se le conoce como el modelo continuo o el modelo continuo, ya que la estructura muscular, miotendinosa, tendón, inserción es un modelo continuo, o sea, es una sola estructura. El modelo continuo pasa... No, Álvarez, imagínate tú, porque ahora sí. el beisbolista, es Juan El Manuel del futbolista, Potro, el tenista, sí. el tenista. Discúlpeme, Entonces, todos por allí. Juan Manuel del Potro. bueno, entonces este modelo continuo pasa por una fase reactiva, una fase de neovascularización y una fase degenerativa. Entonces, son los tres stages de la tendinopatía, ¿bien? ¿Por qué sucede la tendinopatía? Primero, no hay un mediador inflamatorio comprobado que diga que te va a generar tendinopatía. La tendinopatía se genera a partir de una sobrecarga en el tendón. Entonces, digamos que es esta persona que, bueno, no tiene una buena adaptación a la carga porque es sedentario o no entrena de manera adecuada, y el colectivo, el bus, se estaba yendo al momento y antes que se fuera salió corriendo para cachar el colectivo y poderse montar e ir al trabajo, y ahí le dolió la rodilla tremendamente. Ahí estamos en una fase reactiva, ¿verdad? Es una fase que aproximadamente dura 2 semanas. Lo que va a suceder ahí a partir de la fase reactiva es que si no hay una recanalización o una reeducación de la carga al tendón, eso puede pasar a la siguiente fase. Digamos que esta es la fase más vital si queremos frenar, pero esto es lo que se da, así es que empieza. De hecho, el ibuprofeno o ciertos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos ayudan a frenar la fase reactiva. Antes pensábamos que no, pero ahora sí. Esto es el tema de la ciencia, que te va como cambiando a cada momento. Inhibe la proliferación fibroblástica. Claro, pero la fase reactiva está asociada con la fase inflamatoria. Es decir, esa relación que antes se llamaba tendinitis versus tendinosis, ¿cómo está implicada dentro de la fase reactiva? Bien, el tema es que se necesita algún tipo de mediador inflamatorio que pueda evidenciar que existe una inflamación. El tema es que no se ve todavía el mediador inflamatorio que te diga que eso es una inflamación. El sufijo itis necesitas un tipo de prostaglandina que se diga que, bueno, ahí hay una inflamación, que hay una evidencia de inflamación. El término es que no hay. Sí puede ocurrir un tipo de inflamación que puede ser que desconocemos el término, pero lo que sabemos es que ese tipo de inflamación, si queremos subclasificar, no deriva directamente a la patología tendinosa. Entonces, después de esa fase, si no hay una adecuación de la carga, pasas a esa fase proliferativa neovascular, que es lo que vemos en la imagen del Doppler. Ahora, hay como una especie de discusión en realidad, ¿qué necesidad hay que estén los vasos sanguíneos ahí? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, a nivel químico, histoquímico, sucede que hay una proliferación de un neurotransmisor que se llama glutamato. El glutamato estimula el factor de crecimiento vascular y por ende hay una aparición de eso. También el glutamato estimula la entrada de calcio en la célula. Eso también puede ser una de las razones por qué ves calcificaciones en el tendón. Si bien hay una especie de regla que donde hay un vaso sanguíneo hay un nervio, no necesariamente tenemos que tener vaso sanguíneo con nervio doloroso, que era lo que se pensaba antes. Y eso era una de las principales justificaciones para hacer técnicas mínimamente invasivas. Bien, para borrar ese tejido nervioso mafioso que está generando dolor. Si la patología continúa porque no se ha adecuado la carga, ya entramos en la fase de degeneración. Y en la fase de degeneración, aquí es donde viene la polémica. Y esto es algo que nosotros como fisioterapeutas tenemos que tener muy claro. Nosotros no terminamos de curar una tendinopatía. Una vez que una tendinopatía es crónica y ya el tendón está degenerado, tenemos que entender que ese tejido que está en estado degenerado no podemos mejorarlo. Lo que sí podemos mejorar es la función del tendón. Así que, ¿qué es lo que sucede en la fase, digamos, degenerativa? Hay una acumulación de tejido fibroblástico, una proliferación de fibroblastos que están produciendo colágeno,
en un colágeno que no va adecuado con el colágeno normal del tendón. En este caso sería colágeno tipo 3, que ya se viene viniendo, ya se va viendo desde la parte neovascular. El colágeno es tipo 1, el del tendón. Pero también se ve una acumulación de tejido normal, sano, alrededor del colágeno 3. Entonces, de esto surgió una famosa frase que se llama "treat the donut, not the hole". O sea, trata la dona. Cuando tú vas a Dunkin' Donuts o te compras una dona, tú te comes la dona, no te comes el agujero de la dona. No es la dona. Si le seguimos prestando muchísima atención al agujero, no le estamos prestando atención a ese tejido alrededor. Ese tejido está, digamos, para reforzar el agujero. Es como una especie de compensación del organismo, una vía para cubrir ese déficit. El tema es que ese tejido que está alrededor no está todavía apto para la carga. Y ahí es donde viene nuestra intervención terapéutica. Ahí es donde nosotros estimulamos ese tejido fibrótico para que se adecue a la carga. Ahora, para nosotros saber eso... ¿Cómo lo hacemos? Están preguntando por allí. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es carga, la carga. Cuando me refiero a carga es ejercicio. Para nosotros entender eso, tenemos que entender también la naturaleza del tendón. Cada tendón es diferente, cada persona es diferente, cada proceso de rehabilitación va a ser diferente. Lo primero que tenemos que saber es que el tendón es individual, sí. Entonces, pero el tendón específicamente, el tendón rotuliano es un tendón de carga. Entonces, los tendones de carga tienen una propiedad que se llama energy storage, o sea, como restauración de energía. Eso es una propiedad que se da en los tendones de carga, que son un muelle biológico. Almacenan energía y liberan cada vez que caminamos, cada vez que corremos. Es una especie de economía que tiene el tejido para no estar en una contracción constante. Y si vamos a estudios de tejido conectivo, sabemos que el tejido conectivo tiene esas propiedades. Esta famosa fascia, el doctor Jean-Claude Chambertois ya ha venido hablando sobre eso. En realidad es que el tejido conectivo tiene una naturaleza de almacenar y liberar energía. Correcto. Bien, pero nos vamos a enfocar en el tendón. Entonces, esa es una propiedad que hay que respetar en el tendón. Y para liberar y almacenar energía no se hace haciendo ejercicios en mesa de cuádriceps, por ejemplo, o claro, sentadillas, por ejemplo. No es solamente decir trabajamos en cadena abierta o trabajamos en cadena cerrada. No. Tú necesitas adecuar los movimientos. En este caso podría ser algo de pliométricos, ayuda mucho a esa función. Pero tú también necesitas fuerza, porque el tendón es un receptor de fuerza, sobre todo de carga. De hecho... ¿Y los excéntricos, Isra? Bien, bueno, para hablarte primero de la fuerza es el siguiente. Cuando nosotros saltamos y caemos, el 60% de la fuerza del salto cae sobre el polo inferior de la rótula. Esa es la razón de por qué es ahí el problema. ¿Bien? Entonces tú necesitas hacer fuerza. En cuanto al excéntrico, el excéntrico lo descubre el doctor Haka Alfredsson de Suecia, un doctor renombrado, es una de las autoridades también en tendones. El excéntrico es una buena herramienta, pero el excéntrico se está usando en realidad desde el año 91 hasta ahora. Estamos hablando de 30 años de trabajo que no hace energy storage, no trabaja la cadena cinética, que es muy importante en las tendinopatías. Entonces, no solo excéntricos nos basta. Hay 4 verdades del tendón. Uno, en cuanto a la prescripción de ejercicio. Uno es el excéntrico, otro es el high slow resistant, que es una especie de excéntrico, pero también concéntrico. Luego están los isométricos, que podemos hablar de eso, y luego están los ejercicios de velocidad, ¿verdad? Tú debes jugar con eso. Tú debes jugar con eso al momento de que tienes un paciente. Si tiene dolor, tenemos que entender que esto es una línea general para todas las tendinopatías, es que el dolor durante el ejercicio no puede pasar de 4 en la escala de 10. Tú no puedes salvajizar el tendón cuando haces ejercicio. Eso va a traer otros problemas, muy ligados a una hiperactividad del sistema simpático. Vas a tener más problemas a la larga, vas a tener más dolor. Correcto. Vas a llevarlo a lo que se conoce como una simpaticotonía.
Y entonces, Algo así, pero entonces el problema será insisto, mayor. Ujú. el problema será mayor, ¿bien? Entonces, el dolor es algo que se debe respetar. Tú no debes sensibilizar más al paciente de lo que está. Lo otro es que tú tienes que medir la fuerza de la cadena cinética, o sea, no te debes solo enfocar en el tendón. En el caso del tendón rotuliano, estamos hablando de un músculo, del cuádriceps es un músculo biarticular, el recto femoral es un músculo biarticular. Entonces tienes que ayudar a toda la cadena cinética porque es un todo, no puedes solo enfocarte que perdió fuerza en el cuádriceps. Normalmente los pacientes con tendinopatía tienen ya alrededor de fuerza del 20% en la pierna, en comparación con controles sanos de la misma, Ya va. digamos, Una pérdida, dices tú, una pérdida de fuerza normalmente de del 20% ya. 20%. Eso lo hace en realidad, es un comando central. Nosotros tenemos dibujados nuestro esquema corporal, la corteza motora M1, y los casos de los pacientes con tendinopatías, en el cuádriceps sobre todo, que es lo que se ha ido estudiando, nosotros hacen estímulos transcraneales y es como que el paciente tiene una excitabilidad y una inhibición a la vez. O sea, es como que si tiene el acelerador y el freno. Entonces, imagínate, como dicen acá, el quilombo neuronal que tiene el paciente. Entonces, por un lado, cuando empieza a contraer, el cerebro dice contrae mucho, contrae, contrae, contrae. Y cuando deja de contraer o de hacer la contracción muscular, el cerebro le dice, por favor, ya no puedes contraer más, ya basta, basta. Entonces, eso es algo que también nosotros debemos atender, ¿verdad? A nivel de la prescripción de ejercicio. Por ejemplo, las ventajas del high slow resistance, 3 segundos subiendo, 3 segundos bajando, 3 segundos extendiendo, 3 segundos bajando, es que nosotros logramos hacer una captación de concentración en el movimiento. Entonces, cuando nosotros le damos a hacer ese focus en el movimiento, hay también una serie de liberación de ciertas neurotransmisores en el cerebro que hacen neuroplasticidad. Entonces, por ende, podemos estimular otra vez la vía de refuerzo para que esas neuronas bajen ese ritmo de contrae, relaja, no te muevas, contrae mucho. Esa es la explicación de por qué los pacientes con tendinopatía rotuliana saltan más. Eso es la paradoja de la rodilla del saltador. Tienen una excitabilidad tremenda en la placa motora que viene desde una orden de M1, entonces cada vez que salta, salta muchísimo más a pesar de que tiene la tendinopatía. En Claro, este claro. mundo, en este mundo, acá nos podemos hacer la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Claro, claro, lo Aquí, que uno puede, lo que uno puede entender es que lo que se generó como un mecanismo de defensa termina aumentando la excitabilidad contráctil, es decir, recluta cada vez más, aumenta el número de fibras contráctiles, a eso me refería. Entonces, exactamente. Entonces, es una paradoja, claro. exacto. Entonces, ese es digamos que el tema acá que después sale. O sea, ¿qué pasa con los pacientes después de una rehabilitación donde no se ha prestado atención a eso? Siguen teniendo ciertos gestos que pueden hacer que se vuelva otra vez la tendinopatía a doler. Entonces, bueno, después aquí dicen un metrónomo, sí, es una herramienta fácil, barata, hay apps, hay YouTube que tienen metrónomos y ayuda. Necesitamos un metrónomo que comience con un ciclo bajo y luego ir subiendo, porque está esa fase de velocidad que necesitamos en el tendón. Entonces, para construir una fuerza, hay algo que también se sabe, va comprobado, es que el tendón trabaja bien al 70% de la capacidad. Entonces vamos a establecer los RM. Los RM es la máxima capacidad que se pueda la persona sin dolor. Hay unos que le dicen, hay unos fisios que le llaman el RM del dolor, pero bueno, en realidad no está descrito así. Y hay una serie de protocolos donde hay unos que dicen 15 repeticiones, otros te hablan 12 repeticiones. Si te apegas al protocolo de Alfredson, uno de los grandes problemas también que hay en la aplicación de tratamientos en línea general en todas las áreas es que el paciente cumpla el tratamiento. El protocolo de Alfredson termina siendo inviable porque necesita alrededor del paciente dedicarle 1 hora a 2 horas al día. Entonces ese es el problema. Tienes que valerte de otras herramientas. No es que esté mal, lo puedes hacer y te puede funcionar. Claro, Pero está muy bien en el atleta. En el atleta sí, no hay problema. En el atleta me refiero ¿cómo se llama? De alto rendimiento. Pero sí. en el resto de la población, bastante inviable. Sí, es bastante inviable. De hecho,
Yo tuve la oportunidad acá con un colega acá de Paraguay, de atender un paciente, un jugador de fútbol muy, muy famoso que fue paciente de Alfredson. Y en ese momento, casualidades de la vida, en el 2011 se estaba atendiendo con el doctor José Manuel, allá en Barcelona. Y él me comentó, me dijo su experiencia cuando el equipo lo mandó a Suecia. De una vez Alfredson les mandó a cargar el tendón con un volumen de peso altísimo, ¿verdad? Tienes que tener peso para hacer Alfredson y tienes que tener tiempo. Entonces ese no va a calar totalmente en todos los pacientes, ¿bien? Claro. Luego tienes este High-Low Resistance que lo puedes hacer 3 veces a la semana. Hay un protocolo de COGAR con el doctor Peter Maliaras. Es un poco más viable, trabajando el 70% del no dolor. El tendón es un tío muy conservador. Él normalmente lo que le va a molestar te va a avisar y te suele avisar 24 horas después del ejercicio. O sea, que el paciente lo debes monitorear. Ya va, Luego tienes para que quede claro. Ese 70% es el 70% después de haber calculado el RM dolor, ¿cierto? Del dolor. Sí, exacto. Exacto. Calculamos el RM del dolor, que es la carga máxima que puede hacer el paciente justo antes de que comience el dolor, es decir, en la aparición del dolor, y luego calculamos el 70%, que es el rango en donde debemos trabajar. Bien, entonces luego tienes otra herramienta que se llama los pliométricos. Los pliométricos entre el 2016 y 2018 gozaron de muchísima fama porque al parecer el mecanismo de contracción, digamos, mantenida, engaña el sistema nervioso, lo aprieta, la parte sensitiva de esos nervios periféricos en el paratendón y genera analgesia. Bien, el isométrico, particularmente yo, Israel García, puede ser que a otros les funcione, o sea, no a todos los pacientes les funciona, no a todos los pacientes les va a dar analgesia, pero si da analgesia, es bueno usarlo, es una herramienta válida, es una herramienta que podemos usar. Lo que pasa es que actualmente es polémica porque también hay muchísimos estudios que te dicen no hace nada. Entonces, acá están preguntando sobre eso. Hay protocolos descritos de 5 ciclos de 45 segundos en una posición isométrica de aproximadamente el 40% de la carga del RM. La posición isométrica en este caso sería una extensión de rodilla con una carga del 40% del RM ahí. Y lo importante también en el isométrico es que si tú haces una extensión de 0 grados, tú no vas a tener la tensión que se mantiene si haces si lo mantienes en una leve flexión de 45, por ejemplo. Entonces tú tienes que jugar con el cuerpo del tendón. Bien, entonces no puedes hacer totalmente en 0. Luego hay unos isométricos. Es decir, que los isométricos también deben ser aplicados en diferentes posiciones del tendón. Sí, igual no va a ser lo mismo el RM dolor en extensión total que en 25 grados de flexión, en 45 grados de flexión, en 65 grados de flexión y hasta 90 grados de flexión, ¿cierto? Yo creo que ahí lo que simplemente, o sea, lo más honesto que uno puede hacer como terapeuta es simplemente llevar un registro del dolor único que tiene cada paciente y saber las necesidades de ese paciente y también la prescripción del ejercicio si también lo puede hacer en su casa. O sea, yo particularmente el isométrico hoy en día siempre lo hacía en el paciente en la consulta, pero no, ya actualmente se lo recomiendo como ejercicio de casa. No lo enfrento así. Es por un tema de la polémica de que si va a funcionar o no. A mí en realidad como oficio no me gusta tampoco, digamos, que vamos a invertir un tiempo en algo que no vamos a saber si funciona o no. Claro. Entonces, hay que ser como más, tratar de o sea, aplicar la mejor efectividad en el paciente. Claro, y bueno. Pero incluso el trabajo en rangos, ¿bien? No será lo mismo colocar al paciente en rangos de 45 a 0 grados, yendo de la flexión hacia la extensión, ¿bien? Que colocar al paciente en 90 grados hacia el 0 grados, por ejemplo, o en rangos del 90 al 45 grados. No sé si me entiendes.
Sí, sí, te entiendo, te entiendo. No, no, obviamente no va a ser lo mismo. Y lo indicado en esto sería el rango entre 90 a 45 para mantener la tensión del tendón la más apropiada, ¿verdad? Para que exista la isometría. Hacen, por ejemplo, Entiendo. mucho este ejercicio que es muy famoso en gimnasio y se puede usar a nivel terapéutico, que es el wall sit, ¿verdad? Que el paciente se hace, entonces tú lo ves que hace una flexión de 90 grados. Ahí probablemente no tenemos digamos, el sistema de carga o estrés necesario para generar la isometría. Tal vez no tiene que ser a 90 grados, tienes que bajar a una flexión de 45 grados. Se Claro, puede poco jugar menos. con eso, ¿bien? Vale, Y vale. luego tenemos los ejercicios de restauración de energía, que son estos rápidos explosivos que están hechos para los saltadores, para los, en este caso, futbolistas, beisbolistas, ¿verdad? Que estos ejercicios son primordiales, son necesarios. Pero eso sí, antes de hacer estos ejercicios, la literatura te recomienda fuerza. Tienes que trabajar la fuerza. Tiene que haber un trabajo notable de fuerza en el paciente. Entonces, muchos especialistas en tendón, como por ejemplo el colega Igor Sancho del País Vasco allá en Bilbao, él está haciendo un doctorado con el doctor Peter Maliara. Y por ejemplo, él ahora acaba de sacar un protocolo de viabilidad, desde que si se puede hacer o no. Les recomiendo seguir a Igor, les recomiendo que lo escuchen, de verdad sabe llegar muy bien y sabe muchísimo. Entonces el protocolo es el siguiente, él trabaja fuerza en su consulta y los ejercicios de restauración de energía, que son los saltos y esto, los manda al paciente en casa por un tema de que el paciente se involucre y se divierta en el tratamiento y monitorea el dolor, que no pase de 4 de 0 al 10. Claro, claro. Entonces, Eso también entonces, es importante porque para garantizar la adhesión al tratamiento, sí, ¿verdad? Tiene que haber una reducción del dolor, que el paciente sienta que puede trabajar en ciertos rangos safety, este, sí, y la parte motivacional que dentro del control motor puede inducir el operador a su paciente. Es decir, lo estás haciendo sí, bien, así es como vamos a salir del proceso, bien, sí, y es muy importante explicarle al paciente cuando se inicia a decirle que esto es como una especie de toblerón, o sea, esto no va a ser lineal. Si el fisio le va a decir que esto va a ser lineal, que se va a recuperar de una vez, eso es falso, oiga, eso no va a suceder, vas a tener altos y bajos y es normal dentro del proceso de recuperación de las tendinopatías, al punto de que a los investigadores ya te dicen, no vas a curar como tal el tendón si sigues pensando que vas a curar el tema del estado degenerativo, vas a hacer que el tendón se adapte a la nueva carga y vas a reeducar al paciente a eso y vas a acompañarlo en el proceso. Incluso unos te dicen que para determinar si está curado total de la tendinopatía, tiene que pasar un año sin dolor, imagínate. Y sí, sí, estos son procesos que en realidad la verdad de esto es que las primeras 12 semanas son intensas, pero esto es un proceso de recuperación de al menos un año, donde el paciente va a tener un monitoreo constante con el fisio, o sea, tiene que haber siempre un feedback, tienen que estar siempre comunicándose. Entonces, para recuperar el tendón, si no se reduca la carga, si no hacemos esto, el tendón no se va a recuperar. Y esto ya es la realidad. ¿Y por qué? Porque, bueno, simplemente es porque hay que respetar la biología. El tendón carece de una regulación humoral intensa, a diferencia de otros órganos sensoriales. Entonces, él es muy mecanotransductor. Cuando un tendón siente la carga, entre las 18 y las 36 horas, aumenta su expresión de colágeno. La carga la absorbe la matriz extracelular. Esta viaja con una especie de aminoácidos y de proteínas, viajan a la barrera celular y luego eso viaja al núcleo de la célula del fibroblasto especializado, que es el tenocito, y ahí es donde se da la expresión. Bien, estamos hablando de la metaloproteinasa, ¿no? sí, exactamente. Estamos hablando de eso, de las integrinas y de todo esto. Nosotros necesitamos entender esto. Muchas veces nosotros no podemos huirle a estos procesos biológicos y en casi todo lo que vayamos a tratar o dedicar, creo que es necesario que hagamos una lectura de biología, de cómo funciona el tejido, porque, mira,
o sea, el ser humano para poder poner a alguien en la luna, tuvo que primero saber qué era la gravedad, tuvo que primero saber fuerzas de física básica. Entonces, si nosotros no conocemos la biología de cómo se comporta un tejido, podemos fracasar. Entonces, podemos entrar en lo que dicen los sajones, los británicos, el quackery. Podemos creer en técnicas mágicas. Podemos pensar que es que estoy haciendo una técnica acá que te va a restaurar. No, porque sencillamente la biología que tiene, no sé, 200.000 años de diseñado ese tejido, ya se ha ido perfeccionando para funcionar de una manera que debemos respetar y estimular. Entonces, por ende, necesitamos entender que a nivel biológico el tendón responde a carga y responde muy bien. Pero también tenemos que entender que el paciente es un todo, que existe el modelo biopsicosocial que debemos honrar, debemos respetar, debemos entender que puede ser también modulador de dolor. Entonces, el tratamiento del tendón termina siendo una especie, no solo al tendón, porque biológicamente el tenocito responde a la carga. Se está tratando todo un cuerpo, todo un tejido, toda una cadena cinética, todo un paciente, ¿bien? Las necesidades de él, los miedos, qué espera, qué hace. Yo recuerdo, Octavio, que tú siempre decías que acostumbrabas allá en Caracas preguntar a los pacientes, ¿qué esperas tú de la fisioterapia? O sea, ¿cuál es tu expectativa de la fisioterapia? Esa pregunta yo todavía la mantengo y se lo explico. Cuentas claras conservan amistades, ¿no? Entonces, explicarle a un paciente o preguntarle qué siente, qué va a hacer, qué espera, es muy importante aclarar esas cosas, no entubarlo y decir, bueno, sí, porque es que lo del isométrico disminuye el dolor y bueno, el estudio me dijo eso, entonces vamos a hacer isométrico y porque la carga me hace esto. Bueno, creo que hay que jugar con todo, ¿no? Claro, Y claro que sí. si queremos hablar de la terapia manual en el tendón, en realidad las técnicas que debemos apuntar de terapia manual son técnicas que sean activas, o sea, que acompañen al paciente. No se trata de estimular con todo esto que yo estoy hablando del manejo de cargas, el hand-off, como que no toques al paciente, simplemente da el ejercicio. Mira, ese paciente tal vez va a agradecer un masaje al cuádriceps. Ese paciente tal vez va, cuando le pongas las manos en la articulación y acompañes a esos arcos dolorosos y hay una modificación de síntomas, porque las manos pueden ser reguladoras del sistema nervioso, ese paciente lo va a agradecer y eso también va a estimular la conexión. Mira, ¿Bien? Isra, pero no Sí. solamente el hecho de que las manos, ¿verdad? Lo va a agradecer el sistema nervioso, claro, vamos, por el sistema interoceptivo, lo que tú quieras. No solamente eso. Mira, una vez tuve el placer de leer sobre unos estudios que hablaban que la neurodinámica de por sí podía cambiar, modificar la tensión que se generaba dentro del tendón. ¿Has escuchado algo Sí, sobre eso? sí. Mira, pasa lo siguiente. Lo que pasa es que en los estudios de neurodinamia que tenemos hoy en día, sabemos bien que el tema del nervio enfermo es una vasculitis del nervio, es el papel film que envuelve el nervio, que está retraído y es un tejido conectivo que es moldeable. El nervio es bastante elástico. Sabemos también que el nervio cuando está enfermo o cuando hay un input doloroso constante, el nervio se acidifica y también el nervio se irrita y pierde movilidad. Casi todos los pacientes con dolor crónico en articulaciones tienen una restricción de movilidad, o sea, tienen test neurodinámicos positivos. Bien, en este caso, sí puede la neurodinamia ayudar a modular y a disminuir el dolor. Claro, ¿qué es lo que pongo en práctica particularmente yo? Yo trato de que sea un poquito esa neurodinamia más activa, menos pasiva, que sean ejercicios neurodinámicos activos. Y hay algo Claro. particular con el nervio crural, que sería el que vamos a tratar, que bueno, necesitamos que la rodilla se flexione totalmente. Sí sabemos que también los estiramientos no le hacen bien al tendón. Ojo, en el 2011 yo recuerdo que nos hablaban que después de la aplicación de la técnica de la EPI hay que estirar el tendón y hay que flexibilizar. De hecho, los libros hasta el 2014, 2015 hablaban de la flexibilidad en el tendón. Hoy en día se dice mejor no lo estires, déjalo tranquilo. Es un tema de que puedes incidir en el stiffness tendinoso que es necesario para que sea muelle biológico, es la rigidez necesaria del tendón.
Y Sí, otro es que si hay una micro ruptura, estás rompiendo más cuando estiras. claro, entiendo. Pero te recuerdo que los rangos neurodinámicos no tienen por qué ser el máximo estiramiento. Claro, Incluso, o sea, incluso tendrías un beneficio adicional. ¿Cuál podría ser ese beneficio adicional? Que la neurodinámica influya incluso sobre el output, es decir, sobre ese dilema en el cual se encuentra el sistema nervioso, ¿verdad? De que si contraigo o relajo, ¿te acuerdas que lo hablaste en un principio? Pues sí, la neurodinámica podría tranquilamente influir no solamente en la vía de input, sino en el output. sí, A medida que haga que dinamices más, que le des más protagonismo al propio paciente dentro de la movilización neurodinámica, entonces estás trabajando cada vez más sobre el output porque le genera confianza al paciente además. No sí, sé qué te es parece. que el hecho exacto, que el paciente se mueva y de repente empiece a sentir menos dolor y mayor rango de movilidad en línea general, eso obviamente es beneficioso, es un achievement, ¿no? O sea, tienes que archivarlo y está bueno. De hecho, fíjate, hay cosas que, por ejemplo, el paciente te puede decir, mira, pero mi dolor sigue igual, o estoy igual. Y tú le dices, sí, pero tú antes no podías flexionarte de esa manera, tú antes no podías saltar de esa manera, así que, a ver, tómalo, déjalo, estás mejor. O sea, con eso también Claro, se puede claro. jugar. No, Cuando haces, hay que confrontar al paciente con esa realidad, porque sí, sí, vamos a estar claro que el paciente, en su mayoría, piensa que mientras tenga dolor, no ha mejorado. Aunque su exacto, función mejore, aunque su movilidad cambie, aunque la fluidez del movimiento haya mejorado, para el paciente, mientras esté sintiendo el dolor, piensa que la patología está presente y que no ha mejorado en lo absoluto. exactamente. Entonces, lo que nosotros, eso es algo que siempre, digamos, en todas las patologías, obviamente debemos tenerlo en cuenta, pero el paciente tenemos que entender que en el caso de la tendinopatía, hablamos específicamente de la tendinopatía rotuliana o cualquier tendinopatía, el tiempo es necesario, o sea, el tiempo de tratamiento es necesario. Yo creo que, por ejemplo, un paciente que viene con una tendinopatía crónica y que se ha tratado en muchos centros o con otros colegas y sigue igual o peor, es necesario que tenemos que hacer cosas diferentes que él tal vez no ha hecho, que tal vez le dijeron en los otros centros o el médico, lo que sea, le dijo, mira, no puedes saltar. Probablemente vamos a necesitar que ese paciente salte, probablemente necesitamos que ese paciente, ese tendón se someta a más carga porque lo está pidiendo desde hace rato. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la función y dolor. Obviamente la función desde mi punto de vista va a prevalecer sobre el dolor, pero tampoco el dolor puede transformarse en una fase dolorosa al sufrimiento. O sea, tenemos No, que más o menos jugar con eso, ¿no? claro, claro que no, porque al final lo va a imposibilitar, pues. Eso es así. Esa, exactamente. Y bueno, mira, hoy en día en la aplicación de técnicas te pueden dejar hacer de repente no todo, pero sí de todo, pero por favor lo único que hay que hacer es cargar al tendón, hay que respetar, hay que honrar esa biología, hay que tener en cuenta eso. Aquí es donde entra mucho la creatividad, no todos contamos con una máquina Smith para sentadillas o una leg press de una sentadilla de cuádriceps. Una Pues máquina bueno, SMAT. sí, exacto. Ahora somos fisioterapeutas, somos kinesiólogos, somos expertos en movimientos, debemos saber mucho de biomecánica y entonces con eso podemos jugar y con eso también se pueden obtener resultados. Bien, los tratamientos de tendinopatía, uno de los errores a nivel que está demostrado es que son baratos, no son caros. Y hay un sesgo de parte de los pacientes que creen que si no le estás poniendo encima un equipo de $5,000, la cosa no va a funcionar. Cuando tú a un paciente le ofreces un tratamiento de tendinopatías con una pobreza franciscana de decirle que el tema es ejercicio y que en realidad lo que necesita por ahora es el peso del cuerpo, eso viene. Te va a decir, enséñame los ejercicios que yo me los hago en casa. Sí, entonces es como que te va a decir, bueno, pero, ajá, y X, y yo vi en tal cosa, que te ponen en tal equipo y tal cosa, y resulta ser que si te vas a la ciencia y lees la evidencia,
te dice, pues bueno, nada que ver, o sea, no No es tiene así. nada que ver. Es así. Te preguntan, ¿usted tiene láser para tratamiento del tendón? Le dices que no y No, te cuelgan. sí, sí. O te dicen, me mandaron ondas de choque, por ejemplo, y yo necesito ondas de choque para mi tendón. La evidencia, por ejemplo, no Ujú. quiero que este live sea del tema de que ando despotricando No, técnicas ni no, no, nada, no, no, pero no, 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 la, no te la, preocupes. la, Estamos la hablando de evidencia. evidencia de las ondas, la evidencia de las ondas de choque es que tú haces un input al tejido nervioso pero tan fuerte que lo sedas, lo bloqueas. No Eso es solamente, todo. Por eso el paciente claro, claro. tiene alivio. Por eso el paciente, entonces, pero ven acá, o sea, si estamos hablando de que unas células, millones de células que necesitan poner marcadores de colágeno y producir colágeno, se estimulan a nivel mecánico, ¿qué tiene que ver una onda de choque ahí? Esa es la pregunta que tienes que empezarte a hacer. Ojo, Ya, ya, ya. también es válido que el Es paciente se le fue totalmente el dolor y mejoró y está súper bien. Entonces, bueno, que venga, bienvenida a la onda de choque, ¿no? claro, claro, vamos, no vamos a descartar y además para eso estaba la estadística que estamos hablando, lo del 40%, ¿bien? Y que si se usó en algún tiempo con algún éxito, pues algo debe hacer. Pero vamos, yo entiendo, estamos hablando justamente de las últimas evidencias, Sí. los últimos estudios sobre el tendón. Mira, Isra, no nos queda mucho tiempo, pero en cuanto a terminología, porque la gente siempre pregunta, apoptosis tendinosa. La apoptosis tendinosa, o sea, eso es la muerte del tejido, ¿verdad? La muerte de la célula que llega a su fin, ¿bien? Si bien lo que vamos a encontrar es una hiperproliferación de células mal formadas, ¿verdad? Digamos, de un desastre a nivel de biología de arquitectura. No es que es un proceso que la célula se vuelve loca y no obedece la apoptosis, eso es otro tipo de patología. Simplemente estamos es que la sobrecarga no le da tiempo al tendón a adaptarse a la carga. Y ese apuro es como que imagínate que te sacan a las 2 de la madrugada de tu casa, de tu cama y te dicen tienes que estar en Sydney a la 1 de la tarde. O sea, ni siquiera te va a dar tiempo de vestirte porque tienes que moverte, porque tienes que llegar ahí a la 1 de la tarde. Entonces, eso es lo que sucede con el tendón enfermo. Bien, el tendón enfermo simplemente es este tío que no le dieron tiempo de absorber cambios, improvisó sobre la marcha, las cosas salieron mal, el tejido se acidificó, empezó a producir un colágeno de mala calidad, encima no me prestas atención, no me das tiempo de recuperarme, no me das tiempo digamos, de tiempo biológico de recuperación. Por eso es que el paciente con tendinopatía no tiene que ir todos los días a la consulta. Hay que Muy respetar bien, esos tiempos biológicos. A muy veces son bien. 72 horas, a veces una vez a la semana. No necesitas Perfecto, al tipo perfecto. todos los días en tu consulta para mejorarlo. Eso es falso, ¿bien? Y Isra, bueno, porfa, dime, una conclusión, que no queda nada. sí. Una conclusión. Eh, Traten los tendones, no les tengan miedo, aprendan de cada paciente y de cada dolor, estudien y escriban cómo se sintió el paciente, jueguen con la biomecánica, pero por favor respeten la biología y no pierdan tiempo en técnicas que se ha demostrado que no funcionan. Ese tiempo se puede invertir en algo activo, en algo que el paciente sea autoeficaz. Perfecto, Isra. De verdad, excelente. Tu aporte, excelente. Espero que todos hayan podido escuchar. Ya sé que verlo no lo han podido ver, pero que lo que tú les has dicho les sirva de estímulo para buscar más evidencias relacionadas Sí, directamente al tendón. ¿Bien? sí, sí, o sea, Nos, hay nos que leer. quedan, nos quedan unos 25 segundos. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron y estuvieron pendientes. Gracias a todos por sus preguntas. La tecnología tiene ese tipo de cosas. Gracias a Dios pudimos escuchar a Isra y